Hola a todos y bienvenidos una semana más a Grada 24 by Sport Tour, el programa de actualidad deportiva donde analizaremos todo lo que pasa en la provincia. Y en el que contamos con los mejores deportistas, así que con todo explicado, arrancamos ya con el sumario. Repasaremos la actualidad deportiva de la semana. Contaremos con Nacho Gil, jugador de INA Group elegido futsal, para hablar sobre la temporada y el playoff. Hablaremos de Carlos Alcaraz y su Roland Garros con Dani Escudero. Y analizaremos ese partido de playoff entre el Almería y el Real Oviedo. Bueno, vamos con el repaso de la actualidad deportiva, porque las noticias de esta semana son bastante fresquitas, ¿eh, José? Pues sí, Sergio, ya estamos en esa parte final de la temporada donde se decide todo. Vamos a empezar con la afición de la Unión Deportiva Almería, que se pronunció antes de ese partido de playoff ante el Real Oviedo. Venga, que este año vamos a ganar, que viva la Almería. Una eliminatoria complicada, es verdad. Acabamos de ver la alineación, hay que confiar en Rubí. Vamos a María, el mejor equipo en todo el mundo. Yo estoy con mi cuñado que ha venido desde Londres. Desde Londres se ha cogido un vuelo a Almería para apoyar al equipo. ¡Viva Almería! ¡Vamos a ganarle 3-0! 3-0, gol de Maresi. Vamos a ganar, sí o sí. Yo creo que la Almería fácil gana 3-0. Bueno, pues yo creo que hoy el Oviedo se va a ir a la victoria por 1-3. Yo creo que hoy un claro empate a doses. Creo que un 0-2. Hoy claramente se llevan aquí un 5-0. Yo creo que aquí todos hemos ganado porque hemos echado una tarde con gente que son de Oviedo de puta madre, pero que se van a ir un poco tristes porque le vamos a ganar 5-0. En la Almería ha habido un partidazo y vamos a ascender, nos vamos para Primera División. Esto va a ser un partido complicado, con todos los partidos contra equipos difíciles, pero vamos a llevarnos la victoria. ¡Vamos ahí! Aquí estamos, yo soy de la Peña de Hispania San Luis. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ganar. Ganar. Vamos Almería, si se puede. ¡Vamos Almería! ¡Está hecho, está hecho! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Si perdemos es porque no quitar delantero. No, pero no vamos a perder, vamos a ganar, ¿no? ¡Obviamente! ¡Va a ganar la Almería! ¡Vamos Almería! ¡Vamos Almería! ¡1-0! ¡Vamos! Pues yo espero que hoy ganemos y que subamos a primera y que con todo podemos. ¡Vamos Almería! ¡Vamos! Álvaro Godoy sucumbió en el quinto asalto ante Robin Zamora en una velada en honor a la familia Bisbal. Álvaro el Mago Godoy sucumbe en el combate estelar de la noche con 12 duelos amateur y tributo a una dinastía histórica del ring almeriense. El evento ha estado organizado por el Club Deportivo Alemán Castillo en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes, con 12 combates amateur de categoría élite, protagonizados por promesas de Málaga, Almería y El Ejido, y un combate profesional estelar entre el púgil local Álvaro el Mago Godoy y el nicaragüense Robin Zamora, en el peso medio, pactado a 8 asaltos de 3 minutos. El siguiente asalto será el 2 de agosto en Málaga, de donde saldrá el nuevo campeón de España. La concejal de Deportes, María José Martín, ha asistido a este evento boxístico en homenaje a la familia Bisbal, reconocida como una dinastía que ha elevado el prestigio de la provincia en los cuadriláteros. Este evento ha querido reconocer su legado como figuras históricas cuya influencia continúa inspirando a los boxeadores locales. Carlos Alcaraz consiguió su quinto título de Grand Slam, segundo en París, tras derrotar a Jannik Sinner en una épica final a 5 sets. El jugador murciano firma una gesta histórica en Roland Garros al remontar la final más larga del certamen parisino y ganar su quinto Grand Slam, salvando hasta 3 pelotas de partido. El encuentro comenzó con Carlos y Jannik jugando a un gran nivel durante los primeros 9 juegos, con Alcaraz acusando el primer pequeño bajón de rendimiento al perder el primer set. El segundo set tuvo el mismo ganador con un Sinner que se lleva el tie-break de la segunda manga para comenzar la final con un 2-0 de ventaja. En ese momento Alcaraz se encontraba ante los peores presagios, puesto que nunca había remontado un resultado tan adverso y el nivel del italiano estaba siendo excelso. Sin embargo, la Philippe Chatrier y los españoles tienen una conexión indescriptible y Carlos comenzó a sentirla en el tercer parcial. Con todo el público francés volcado, el murciano ganó el tercer set y comenzó a sacar lo mejor de su repertorio. Ya en la cuarta manga, Jannik tuvo 3 pelotas de partido y una ventaja de 5-4 y saque para ganar el título, pero una vez más, los astros se alinearon en favor del murciano. De ese momento en adelante, el partido se convirtió en una oda al tenis que culminó con un tiebreak de 10 puntos tras 5 horas y 29 minutos de tenis al más alto nivel en un partido que ha entrado en la historia del tenis. El jugador del INA Group elegido Futsal Cola anuncia su salida del conjunto celeste tras una gran campaña.
Jornada de despedidas en Inagroup Elegido Futsal con la marcha de una de las figuras más importantes de la temporada para el conjunto de Maca. Cola, pívot y uno de los máximos goleadores del equipo esta temporada, anunció a través de sus redes sociales su marcha del equipo ejidense tras una gran temporada. En concreto, el almeriense lo anunció de la siguiente manera: hoy, al cerrar esta temporada, también cierro una etapa muy especial de mi vida, mi paso por este club que me vio crecer y que siempre llevaré en el corazón. Desde mis primeros entrenamientos en esta pista hasta los partidos más intensos y emocionantes, he vivido experiencias que me marcaron para siempre. Aquí me formé como jugador profesional, pero sobre todo como persona. Aprendí el valor del trabajo en equipo, la humildad en la victoria y la entereza en la derrota. Con esta baja, el equipo queda con solo un pívot en la plantilla, Isma Medina, tras el retiro de Juanan al acabar esta temporada. El presidente del Polideportivo Elegido, Mateo Martín, anunció el comienzo de la planificación para la temporada 25-26 tras la falta de propuestas en firme para hacerse con el club. Mateo Martín se desplazó ayer a Elegido, según anunció en sus redes sociales, con el objetivo de avanzar en la planificación de la próxima temporada. Esto ocurre después de que las propuestas que han recibido en las últimas semanas no hayan terminado de convencer al empresario gaditano. Más que ofertas formales, se han tratado de simples acercamientos y sondeos, según el señor Martín. Durante su visita, Mateo mantuvo una reunión con su asesor con la intención de poner orden en el desorden y dar instrucciones para registrar las escrituras. Aprovechó para agradecer públicamente la colaboración de Cristian Pozo, abogado que asumió brevemente la presidencia del Club Celeste. También acudió a los juzgados, aunque reconoció que no se han producido avances en los asuntos legales que afectan a la entidad. Luis Javier Suárez ha sido convocado por la selección colombiana, perdiéndose así la serie del playoff ante el Oviedo, regresando en una hipotética final del playoff de ascenso. La Unión Deportiva Almería ha recibido un duro revés apenas 24 horas después de sellar su clasificación para los play-off tras vencer al Tenerife. La Federación Colombiana de Fútbol ha emitido un comunicado oficial en el que informa que Rafael Santos Borré no se unirá a la concentración para los partidos clasificatorios al Mundial de la FIFA 2026 y que en su lugar ha sido convocado Luis Suárez, delantero del club almeriense. Esto implica que Suárez deberá incorporarse de forma inmediata a la concentración de la selección, dado que Colombia disputará su primer encuentro el viernes 6 de junio ante Perú y el segundo el miércoles 11 frente a Argentina. Así, el delantero se perderá por completo la eliminatoria de playoff frente al Real Oviedo, salvo que se produzca un cambio de última hora. No estaría disponible ni para el partido de ida este sábado en el Almería Stadium, ni para la vuelta en el Carlos Tartiere, que coincide con el compromiso final de Colombia en esta fecha FIFA. En caso de que la Almería supere la eliminatoria, Suárez sí podría reincorporarse a tiempo para disputar una eventual final. Y después de repasar las 6 noticias más destacadas de la semana, pasamos ahora a hablar de fútbol sala, y es que tenemos que hablar de Inagroup Elegido Futsal, que jugó ese fin de semana el último partido de ese playoff de acceso ante Opárvulo Ferrol, que finalmente terminó con un resultado que no emborrona la buena temporada que ha hecho el equipo, pero es un resultado que nos deja un sabor agridulce. Para hablar del partido y un poco de toda la temporada, tenemos con nosotros hoy a un jugador como es Nacho Gil. Muy buenas, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Primero que nada quería preguntarte cómo estás, porque sabemos que llegabas un poco justo al playoff después de esa lesión que tuviste. ¿Cómo te encuentras? Bueno, la verdad que ya totalmente recuperado. Es una pena que la temporada ya haya terminado porque tenía muchas ganas de jugar ese playoff después de haber hecho todo lo posible por llegar. Y bueno, una pena terminar como hemos terminado, pero orgulloso del trabajo que hemos hecho. Bueno, un resultado que no emborrona para nada esa temporada magnífica que habéis hecho. Hablando un poquito sobre ese último tercer partido en Ferrol. Sí, bueno, la verdad que nos hemos quedado con un mal sabor de boca por ese último partido, después de haber estado luchando hasta el final, llevar la eliminatoria al tercer partido. Creo que fue un partido que prácticamente en 3-4 minutos pues, fue con un resultado muy adverso, fue un 3-0 ahí en la primera parte, pues que quizá nos penalizó mucho y luego fuimos a remolque todo el partido. Y bueno, como te digo, pues nos quedamos con ese mal sabor de boca, ¿no? De llegar hasta el final y quizá en el último momento que no se nos viera nuestra mejor versión. ¿Cómo se vivió del banquillo ese penalti de Pope que no consiguió anotar? Bueno, está claro que puede ser quizá una de las claves, ¿no?, de ese partido, cuando a lo mejor hubiéramos conseguido ponernos por delante ese partido, quizá pues ellos le hubieran entrado más dudas. Y luego fue muy rápido todo, fue muy seguido, ellos ya te digo se pusieron por delante, en 3-4 minutos de 0-0 pasamos a un resultado de 3-0, quizá no gestionamos bien esos momentos y más en un playoff creo que no puedes cometer esos errores porque al final pues encima un partido fuera de casa con ese resultado pues creo que fue una losa muy grande.
No, son partidos muy complicados de jugar, la temporada es muy larga con tanto playoff, cuando esos equipos que van llegando a esos playoffs se les alarga mucho la temporada. Cuéntanos cómo llega el equipo tanto física como mentalmente un poco a esa situación, a esos últimos partidos. Sí, es verdad que al final, pues bueno, las últimas jornadas de liga tuvimos la baja de Cola, que para nosotros es un jugador muy importante en el pívot, y luego mi baja también, y al final conseguimos los dos llegar al playoff. Pero bueno, es verdad que quizás llegamos justos y eso pues también se notó, ¿no? No teníamos mucho banquillo, muchas rotaciones frescas, y bueno, yo creo que Oparrulo también hay que darle mérito porque es un gran rival. Yo quería preguntarte también un poco por cómo se afronta mentalmente este partido, porque los que no lo jugamos estamos nerviosos viéndolo desde el móvil. ¿Cómo es para vosotros que tenéis que poner las zapatillas y salir a jugar? Bueno, yo creo que yo te hablo de mi caso, ¿no? En mi caso al final pues ya llevo muchos años, mucha experiencia en situaciones de estas y pues lo afronto como un partido más, ¿no? Evidentemente para muchos compañeros pues ha sido el primer playoff que han tenido, creo que ha sido muy buen aprendizaje, han rendido a un gran nivel y bueno, pues lo que hay que hacer es seguir intentándolo. Imagino que muchos te verían, sobre todo los más jóvenes, y pensarían, joder Nacho, qué tranquilo está, ¿no? Ojalá poder estar como él. Bueno, yo creo que al final, pues eso, tienes los nervios esos del partido, pero más que nervios es las ganas. Yo por lo menos en mi caso es ganas de que llegue el partido, ¿no? Que te salgan las cosas como tú quieres. Y bueno, la verdad que el equipo, pues bueno, a pesar de que era su primera vez en la mayoría de la plantilla, pero vi al equipo muy seguro. Y es verdad que hasta ese último partido yo tenía la confianza de que incluso ese partido íbamos a acabar ganando. Hay una cosa indiscutible, es que un playoff siempre genera esa expectativa, esa adherencia por parte de la afición. El segundo partido fue aquí en casa, con un ambiente espectacular en el pabellón. Cuéntanos un poco cómo se vive ese momento. Bueno, para nosotros como jugadores, pues algo realmente espectacular, ¿no? Ver el pabellón como vimos ese sábado, ver ese ambiente que había, cómo nos apoyaban en todo momento desde antes del partido, pues creo que es una de las mejores sensaciones que puedes tener como jugador, jugar ante un público así, que te apoya de esa manera. Y pues bueno, también la pena es esa, que solamente hemos podido jugar esta eliminatoria, porque imagínate que hubiéramos llegado a la final y con factor cancha, que a lo mejor hubiéramos podido jugar 2 partidos en casa, y ver el pabellón 2 veces más así o una vez más hubiera merecido la pena solamente por eso. Ese ambiente es espectacular, no hay duda. Increíble. ¿Cómo fue ese momento también el que el árbitro tuvo que parar el partido en ese segundo partido? Faltaban creo que 45 segundos. Imagino que vais vosotros 6-4, que ya con ese gol de Pope, que estaba todos más cerca. Bueno, ya se le vio a muchos de los compañeros que estaban en pista en ese momento pidiendo por favor que no se tirase nada. ¿Cómo se vio ese momento de mucha tensión? Bueno, para la gente, a ver, es un momento de euforia, gente que, pues eso, los nervios de todo el partido, ¿no? Y bueno, pues al final para nosotros, ya te digo, es que ver así el pabellón es una pasada. Así que es verdad que lo decíamos tranquilos, que no ha acabado, vamos a esperar a que termine el partido. La gente estaba ya como muy eufórica y bueno, al final pues ese partido pues tuvo un buen final y la pena es que no lo hemos rematado al final. Ahí durante la temporada hemos vivido tanto buenos como malos momentos, ya tuyo a nivel personal, con la lesión, jugar un ascenso, un playoff de ascenso. ¿Qué sabor de boca te deja la temporada? Bueno, yo muy bueno, ¿sabes? Porque lo primero, estoy en el sitio donde quiero estar. El año pasado no estuve aquí, estuve en Melilla. Al final siento como que este club es mi casa. He tenido la suerte de poder volver y terminando jugando un playoff de ascenso. O sea que para mí creo que el año ha sido muy positivo. Justo hemos hablado antes de la baja de Cola, ya sabemos que no va a estar el año que viene, va a ser una baja para toda la temporada, porque se marcha a otro club. ¿Cómo valoras un poco la marcha de Cola? Bueno, al final es una decisión, pues eso, que ha tomado él, que cree que para su crecimiento pues es una buena oportunidad, y nosotros pues le echaremos de menos porque es un gran jugador y un gran compañero. Pero cuando venga aquí el año que viene, ni amigos ni nada, imagino. No, eso ya le he dicho, yo al final tengo mucha amistad con él y le he dicho que el año que viene, pues si nos tenemos que pegar en el campo, nos pegaremos, aunque luego seamos amigos. Cola está bien, pero la pregunta es qué va a ser de Nacho Gil la temporada que viene. Bueno, pues yo la verdad que lo tengo fácil, ¿no? Yo quería seguir aquí, el club también quiere que yo siga y no me planteo ir a ningún sitio que no sea aquí. También quiero preguntarte por el Benjamín, porque eres uno de los jugadores que entrena en un equipo de la cantera, que ha tenido también buenos resultados este año. ¿Cómo es ese papel de entrenador, sobre todo con los más pequeños? Bueno, al final es una cosa que a mí me apasiona mucho, ¿no? Desde hace mucho tiempo, aparte, pues lo que más me gusta, aparte de jugar, es enseñar, y más si es fútbol sala, mucho mejor. Me gusta mucho, creo que
que le doy mucha importancia a que los niños tengan buenos entrenadores en la base que puedan aprender, y la verdad que contento de poder estar con ellos. Y de entrenador a entrenador, ¿qué es lo que intenta transmitirle a tus jugadores, a tus niños en este caso, en cada uno de los entrenamientos que tienes con ellos? Sobre todo, pues al final los valores que te aporta el deporte, ¿no? De trabajo en equipo, de esfuerzo, de que sigan persiguiendo sus sueños, de que intenten ser esponjas en esta edad. La verdad que los niños lo son, y ya te digo, sobre todo es eso, que al final que sigan luchando por lo que ellos quieren, ¿no? Que se esfuercen, que a lo mejor en esta vida hay alguien mejor que tú, pero que con esfuerzo todo se puede conseguir, o por lo menos que la mayor satisfacción es que tú puedas darlo el 100% de ti, y luego ya el resultado pues ya depende de muchas más cosas. Que no sea porque tú no lo has trabajado. Eso es, así es. ¿Y es factible un paso de Nacho Gil por los banquillos ya en un equipo senior, o prefieres quedarte con los equipos niños? A ver, a día de hoy no lo veo. A día de hoy me gusta mucho trabajar con la base porque, pues como te digo, son muy esponjas, absorben todo lo que los dices, ves cómo empiezan prácticamente de cero y puedes llegar a ver la progresión de ellos, es tremenda. Y a día de hoy no tengo ganas de estar en un vestuario con gente más mayor. Bueno, pues nos quedaremos con la versión de Nacho, entrenador de niños pequeños. Quería darte las gracias, Nacho, por venir al programa, desearte suerte para la temporada que viene y esperemos que se repita playoff y ojalá ascenso. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, y eso está claro, ¿no? Vamos a intentar con todo el año que viene volver a intentar a jugar ese playoff y que acabe de mejor manera. Por eso vamos ahora a pasar a la publicidad, pero estaremos de vuelta en pocos minutos. Bueno, y después del paso por publicidad vamos a hablar del acontecimiento más importante que ha ocurrido esta semana, esa victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros. José, vamos a hablar un poquito sobre eso, pero tenemos a alguien especial para ello. Pues sí, Sergio, para hablar de ese épico partido hemos tenido con nosotros a Daniel Escudero, periodista y bueno, creador de Canal Tenis, para que nos hable un poco del partido. Muy buenas, Dani. Hola, muy buenas aquí a los dos. Pues por aquí estamos para hablar, yo creo que de este acontecimiento que es algo histórico, ya no solo del deporte español, sino del deporte en general. Cuéntanos un poco cómo describirías el partido de ayer, porque fue una auténtica montaña rusa y al final Alcaraz ya sabemos que se mueve muy bien en ese ambiente. Bueno, pues la verdad que esperábamos una final muy pareja entre dos jugadores que ya están marcando una rivalidad, a pesar de que son muy jóvenes y que quizás pueden suceder a ese Big Three, incluso a ese Big Four. Empezó Sinner dominando, como había marcado durante todo Roland Garros, sin perder un set, y cuando parecía que en cuanto a actitud, en cuanto a sensaciones, tenía todo controlado, incluso yo mismo di por perdido en algunos momentos a Alcaraz, pues de repente el murciano empezó a sacar eso que nos hizo recordar por un lado también a Rafa Nadal en cuanto a esas remontadas épicas, y que al final, bueno, pues logró dar la vuelta a un partido que incluso hoy, por ejemplo, he estado con gente por la calle y muchísima gente, desde niños pequeños hasta gente mayor, hablando de Alcaraz, y eso es lo que más ilusión me hace, que vuelvas, por ejemplo, esa ilusión que contagiaba Rafa Nadal y que quizás en algunas finales no habíamos tenido, porque para mí es una de las grandes finales que yo he visto. Bueno, mucha gente que estuvo pendiente de ese partido, pero ¿qué se te pasó, Dani, por la cabeza cuando viste esos 3 puntos de partido de Sinner? Bueno, yo incluso antes de eso, cuando yo iba con el break de ventaja, le veía al italiano por encima, parecía que no había forma, y eso que Alcaraz probó atacar, probó dejadas, probó diferentes alturas, pero no había por dónde cogerle a un Sinner que estaba repleto de confianza, y más con el marcador a favor. Yo creo que lo di por perdido, al igual que la gran mayoría de gente, y de repente Alcaraz no sabemos cómo lo hizo, creo que fue que él solo mismo creía en ello, como ha dicho Juan Carlos Ferrero, su propio entrenador, y empezó puntito a puntito, como es el tenis, pasito a pasito, como las hormigas, empezó a ganar confianza, luego le pudo la presión a Sinner a la hora de cerrar el partido, y fue entonces cuando Alcaraz empezó a creer en sí mismo, y creo que recordó por qué había ganado hace unas semanas en 2 sets a Jannik Sinner, y empezó a mostrar su mejor versión, aunque también luego le costó cerrar, y mucho, en ese quinto set. Un quinto set que parecía a Dani que ya lo tenía Alcaraz resuelto, y cuando sacaba él para ganar el partido, como le pasó a Sinner, vinieron la duda. No sé si se te pasó por la cabeza que no había terminado y que el italiano volvía más fuerte que nunca, porque yo llegué a dudar en ese momento también de pensar de que toda la remontada se iba a quedar en nada. Yo llegué a pensar, a ver si después de todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos remontado en ese 15-30 que tuvo con el 5-6 a favor de Sinner,
vamos a perderlo aquí, digo, no puede ser, digo, qué injusto sería, porque además creo que es un partido que va a ser un punto de inflexión para ambos, ya no solo en lo que es la temporada, quizás para el devenir de sus carreras, porque parece que le tiene ahora mismo tomada la medida Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, creo que es el único que le puede ganar así, que le puede aguantar ese ritmo de bola. Entonces creo que hubiera sido, después de remontar eso que había remontado, perder en ese quinto set, algo drástico y dramático para Carlos Alcaraz, que al final, pues, en el super tiebreak mostró esa personalidad y esa garra de campeón para lograr imponerse a un Sinner que la verdad que yo creo que ahora mismo está a años luz de cualquier jugador. Bueno, todos sabemos de esa remontada gloriosa, pero todas las remontadas tienen ciertas claves que las hacen posible. ¿Cuál creéis que vosotros que son esas claves para la remontada de Alcaraz? Yo creo que la clave principal estuvo en lo que hemos comentado, que él creía que podía ganar. Ferrero ha comentado que en el 0-40, con él sacando, se giró y le apretó el puño a su equipo. Cuando todos nos llevábamos la mano a la cabeza, Carlos parecía más seguro que antes de lo que iba a hacer y poquito a poco lo fue construyendo. También recuerdo ese, no sé si fue con el 15-30 o con el 30 iguales, de ese 6-5 de último set, cuando se saca una defensa que no sabe ni él cómo, con una derecha cortada que pilla a Sinner a contrapié, y fueron los pequeños momentos los que dieron la remontada, y creo que Alcaraz se creció de eso, se nutrió de esos 2 puntos de inflexión para tratar de dar vuelta al partido. Dani, para ti, ¿cuáles fueron esas claves? Bueno, yo creo, como bien dice José, ahí estoy totalmente de acuerdo con él, y creo que también Alcaraz empezó a sentirse un poco más cómodo, sobre todo con su derecha, y sobre todo a buscar en el saque, porque estaba restando Sinner un montón ese saque que le iba variando mucho y que le iba haciendo daño, porque estaba muy entonado con la derecha, con el drive Sinner, y yo creo que con el revés estaba algo menos incisivo, se quedaba algunas veces corto en el resto, y eso le permitía a Carlos Alcaraz poder entrar y tomar la iniciativa, que es algo primordial, no dejar que te domine un Sinner que pega tanto de derecha como de revés, con ángulos, centrado. Entonces, creo que fue un cúmulo de cosas que probablemente no lo vamos a ver nunca más en la historia, o sea, es así de claro, que hemos tenido suerte nosotros de verlo en televisión, y los que estaban allí pagaron la entrada, pues ya no te cuento, después de ver algunas finales de Grand Slam en los últimos años, pero que esto es maravilloso para que la gente siga enamorándose y siga disfrutando del tenis, que parecía que había perdido un poquito con esto de la retirada de Federer, de Nadal, de Murray, y que todavía nos queda por ahí Djokovic, aunque parece ser que no está al 100%, parece, porque seguro que volverá, ya lo conocemos, y creo que esto es maravilloso y una buena noticia para el tenis. Hablamos de un partido histórico a día de hoy, porque esa remontada no se ve todos los días. También han coincidido ciertos hitos que hacen una analogía entre Nadal y Carlos, pero dentro de todo lo histórico que hay en el tenis, de esos tenistas que han mencionado a Dani, ¿dónde creéis que queda este partido colocado como partido de los históricos? Pues yo creo que igual se me tacha de lo que se suele decir, que no tenemos el pasado, no le damos el valor que merece, pero yo creo que la metería top 3, incluso detrás obviamente de la de Nadal y Federer en Wimbledon y la de Nadal y Djokovic en Australia, pero yo la pondría top 3 por lo mismo, porque los 2 primeros sets que gana Sinner no es porque Alcaraz juegue mal, es que Sinner juega muy bien. Los 2 que gana Alcaraz no los gana porque Sinner baja el nivel. O sea, en cuanto al nivel, fue 5 sets de máximo nivel, tuvo tensión, tuvo remontada, tuvo además 5 horas y 29 de juego, no hubo parones médicos, no hubo parones para ir al baño, no hubo nada que tratara de el otro tenis, el otro deporte que se suele buscar siempre cuando quizás no era superior al rival, así que creo que se suman todos los componentes para ponerlo top 3. No sé si Dani estará de acuerdo conmigo o no. Estoy de acuerdo, incluso yo, desde mi punto de vista, esto ya es más personal, para mí es top 1, pues porque quizás lo he disfrutado más que en otras ocasiones. Yo tengo claro que después de ver muchos años tenis y trabajar en ello, pues para mí la tierra batida es la superficie más dura, en la que más hay que trabajar los puntos, en la que no hay casi intercambios cortos. Aquí fue una auténtica batalla, todos los sets duraron 1 hora, incluso más, o alrededor de 1 hora. Al final son patrones diferentes que hay que ir cambiando durante un encuentro, y en cambio en hierba vemos que hay más puntos cortos, sobre todo con Federer, con ese gran servicio que tenía, saque volea, que también es muy bonito, pero es otro tenis diferente. Y creo que en tierra batida para mí se ve el tenis más difícil, más complejo, más de estrategia, más de pensar, más de sufrimiento, y para mí, y por lo que llegué a disfrutar con esta remontada, yo tengo claro que a día de hoy para mí es el mejor partido de tenis que he visto. Como hemos mencionado antes, Dani, que este partido podía marcar un poco el devenir de las carreras de los tenistas, tanto de Carlos como de Sinner. ¿Qué crees que va a suponer este partido, esta derrota, esa remontada que hizo Carlos Alcaraz para la carrera futura de Sinner? Bueno, pues para Sinner creo, él ha mencionado hoy que se va a quedar con lo positivo, pero creo que es un golpe anímico muy duro. Para empezar, es la primera final de Grand Slam que ha perdido. Los dos habían ganado el 100% de efectividad, para que veamos que a pesar de ser jóvenes tienen ese aura de campeones. Pero sobre todo un poquito, pues eso, que Alcaraz parece que le tiene tomada la medida, que cuando lo tenía ya
en su mano, con 3 puntos de partido, con servicio y todo, se le acabó escapando y que parece que esos momentos importantes en los grandes torneos siguen cayendo para Carlos Alcaraz. Es cierto que Sinner tiene mucho margen de mejora, yo no sé dónde va a estar la mejora ni en él ni en Alcaraz, la verdad, porque yo he visto lo visto ayer, me parece imposible, pero creo que al final siempre que se juegan finales de Grand Slam y sobre todo tan parejas, el que gana tiene un punto de inflexión en su carrera, más que nada porque Alcaraz hemos visto como sufriendo, ha aprendido a sufrir en la pista, algo que antes cuando las cosas iban mal acababa perdiendo el partido rápidamente. Creo que ahora sabe que hay momentos que toca sufrir, sabe que hay momentos que hay que disfrutar y sobre todo que hay veces que hay que ganar o incluso un set sin jugar bien y eso es lo más importante en el mundo del tenis. Y de para Carlos, José, un poco, ¿qué tiene que ver en su devenir futuro? Pues creo que, siguiendo un poco lo que comentaba Dani, de esos antecedentes que van a sembrar, ya vimos como en US Open 2022 pasó lo mismo, que Sinner llegó a sacar para partido e incluso creo que tener también más point y Alcaraz remontó y acabó ganando ese US Open. Creo que todo va sumando. Antes hablaba Dani de las hormiguitas, de ir pasito a pasito. Creo que Alcaraz cuando afronta una final de Grand Slam ahora mismo ante Sinner, que tiene toda la pinta que lo vamos a ver durante muchos y muchos años porque no hay otro jugador, salvo Draper que parece que está llegando, pero no hay otro jugador que de momento le plante cara. Alcaraz juega un poco con esa ventaja de tener un juego que es muy incómodo para Jannik y saber también, primero que jugando mal puede ganar set y sobre todo también que tiene ese punto de que quizá cuando el partido pasa las 4 horas y ya está la cosa en el canto de una moneda, las 2 veces de momento han caído para él. O sea, Carlos obviamente tiene que seguir trabajando y se van a retroalimentar el uno y el otro, como siempre han hecho los grandes deportistas, pero creo que también para la confianza de Carlos, sobre todo también después de todo lo que se ha hablado últimamente de él, de que no le gustaba entrenar, de que le gustaba mucho la fiesta y demás, creo que le va a venir muy bien esta victoria, sobre todo para lo que queda de temporada y esperemos que consiga rápido ese título de Australia, que es el único que le falta. Bueno, creo que dentro de ese alargar los partidos por encima de las 4 horas puede ser un factor físico bastante determinante a la hora de cantar una final de este tipo. En este caso comentas que los dos han caído de cara para Carlos Alcaraz. Dani, ¿cómo ves tú ese factor de alargar el partido, intentar llevar el partido a un poco más de tiempo para intentar rascar ese quizá menor rendimiento técnico con algo más físico? Hombre, la verdad que yo pensaba que Sinner no podía aguantar después de 3 meses sin competir por esa sanción, después de, pues también un poquito, que le veo físicamente, sea a priori, a vista, parece que tiene menos músculo, que tiene quizás menos resistencia que Alcaraz, pero ayer vimos que no es así. Sí que ocurrió con Musetti, que acabó al final pagando las consecuencias de todo lo que ocurrió en esos 2 primeros sets en el partido de las semifinales, pero Sinner vimos que no le ha pasado factura, que incluso llegó a poner el super tiebreak y que en el último juego que sacó, Jannik Sinner realizó 2 saques directos. Es verdad que la bola empieza a correr menos, pero aunque le corra menos, tiene esa capacidad de colocarla donde él quiere y de mandar la bola a la línea. Entonces creo que en el plano físico, muy bien por el equipo de Sinner porque han trabajado para poder aguantar a Carlos Alcaraz hasta la extenuación, hasta el límite durante más de 5 horas. Roland Garros es uno de esos Grand Slam que tiene aura, como se suele decir. ¿Qué creéis que significa Roland Garros para los españoles? Pues para España ya Roland Garros siempre ha sido especial, desde la época de Brullera, de los Costa, Moya, todos los que lo han ganado. Con Rafa Nadal desde 2005 hasta prácticamente 2022 siempre ha sido el torneo que todos veíamos, pero todos sabíamos que muy posiblemente fuese para Rafa. Es un idilio español el que tenemos los españoles con los franceses, sorprendentemente, porque siempre hay este pique, tanto en el deporte como en más aspectos, entre España y Francia. Y sobre todo los franceses tienen que estar flipando con que después de un Rafa le saquemos un Carlos Alcaraz que también tiene pinta que va a estar muchos años consiguiendo grandes resultados. No sé qué tiene la Philippe Chatrier, ahora tiene esa huella de Nadal que va a estar durante el resto de los torneos, pero lo que está claro es que a los españoles les sienta bien. Imagino que también todo ese aura que tiene que jugar a tu favor. Al fin y al cabo llevas toda la vida viendo Roland Garros, en España se juega mucho tierra batida y jugar en la Philippe Chatrier es una motivación extra que cuando, al máximo nivel, Sergio, tú lo sabes, los pequeños detalles al final seguramente son lo que decanta la balanza porque está todo tan igualado que cualquier mínima cosa a la que te agarres te da mucho. Siempre cuenta. Dani, ¿para ti qué significa ese Roland Garros? Bueno, yo creo que a los españoles en general les gusta ganar en Francia, las cosas como son, ahí por ese pique, como hablaba bien José, con ese al final que empezaron malas relaciones con Rafa Nadal cuando empezó a ganar allí y empezó a mostrar su poderío, sus exhibiciones, pero ha acabado a lo grande con esa placa, creo que más que merecida en ese emotivo
homenaje. Y bueno, pues ahora de repente nos toca un Carlos Alcaraz, que parecía que siempre se había hablado muy bien de él, pero es que ya es presente, ya es que ha ganado 2 veces Grand Slam, ha conseguido revalidar el título, algo que únicamente pues hace unos años habían conseguido Hugo Kuerten y Rafa Nadal, con lo cual creo que estamos hablando de uno de los elegidos, como ya bien sabemos, y es que es muy joven, es que le quedan muchos años, creo que en la Philippe Chatrier está motivadísimo y sobre todo de esas experiencias que ya ha vivido, de ese partido que sacó ayer adelante con Sinner. Entonces la pregunta es, ahora mismo cuando vuelva allí Alcaraz a pisar el año que viene, a cualquier jugador ya le van a entrar esos nervios de saber que este jugador ha ganado 2 títulos, además de forma consecutiva, con lo difícil que es eso en un Grand Slam, y sobre todo que ha sacado adelante situaciones tan complejas como la de remontar 2-7 en contra, un break en contra en el tercero y 3 bolas de partido, con lo cual al final es un deporte tan mental que tiene mucho ganado de cara al futuro con esa experiencia que le va a valer todavía más para intentar seguir conquistando Roland Garros allí en la Philippe Chatrier. Hace poquito ha habido una controversia y unas ciertas críticas hacia Carlos Alcaraz debido al documental que se ha hecho sobre él. Y justo hace pocos días Cristiano mencionaba sobre Lamine Yamal, que tiene un futuro muy largo, dejarlo crecer tranquilo, no le metáis presión. Puede ser esto una situación muy similar respecto a Carlos Alcaraz por su edad y por su proyección. ¿Cómo veis esa controversia que ha surgido alrededor del documental y sobre su figura? Pues yo creo que la mejor manera que tenía Carlos para callar a todos los que le criticaban era precisamente lo que ha hecho. Ganar un torneo, no ya solo jugando bien, que ya lo ha hecho muchas veces, sino también sabiendo sufrir. La gente decía que no, le gusta mucho la fiesta, que con 21 años, 22 que tiene ahora, tiene que trabajar más, que tiene que centrarse para ser el mejor de la historia. Una aluvión de críticas, que bueno, entre que se retiró de Madrid, esa final entre Barcelona donde no pudo dar el mejor nivel, justo coincidió con la salida del documental, ya había mucha gente que hablaba, y que ha hecho Carlos, gana Roma y gana Roland Garros. O sea que yo creo que ya los críticos, Dani, están metidos en la cueva y que no salgan durante muchos años. Nada, totalmente, al final es un chico joven, lo que pasa es que la gente, pues ya sabemos, pues como todo en la vida, le gusta hablar muchas veces solamente cuando hay derrota, no cuando hay victorias, y parece que no valoramos una victoria, por ejemplo, en cualquier Grand Slam, en cualquier torneo de Master 1000, en un ATP 500, pero es que no son conscientes de todos los tenistas que hay en el circuito, ya no solo ATP, Challenger, ITF, que luchan por llegar a ser profesionales, y es que estamos hablando de una persona como Carlos Alcaraz, que lógicamente tiene que estar de fiesta cuando no juega al tenis, que lógicamente tiene que disfrutar, porque esos ratos son los que luego le van a permitir rendir más dentro de la pista y sobre todo le van a hacer disfrutar más en cada golpe y saber sufrir en la cancha. Entonces creo que está muy bien rodeado por un gran equipo de trabajo, que es diferente comparar esto con lo de Lamine Yamal, quizás porque es un deporte individual, lo otro es un deporte más de equipo, pero bueno, que seguro que en cuanto vuelva a perder, estoy totalmente seguro, puede ser en Wimbledon, habrá críticas nuevamente de que le gusta la fiesta, pero esto es así, creo que los deportistas tienen que vivir con ello y por suerte para nosotros Carlos Alcaraz parece que va a hacer oídos sordos a eso, va a seguir con su carrera y nos va a seguir regalando muchas alegrías. Bueno, Sergio, después de analizar todo este Roland Garros, la victoria de Carlos, esperemos que también sea mucho más en el futuro. Vamos a despedir ya a nuestro invitado. Dani, muchas gracias por estar con nosotros y dedicarnos sobre todo un ratito de tu tiempo para hablar del deporte que amamos. Bueno, muchas gracias a los dos, gracias Sergio, gracias José, sobre todo por llamarme, por permitirme contar por aquí cómo viví esa final. Y nada, seguro que seguiremos disfrutando y mucho tiempo, muchos años de los títulos y de las alegrías que va a dar Carlos Alcaraz al deporte español. Nosotros vamos a pasar del tenis al fútbol para hablar de Almería, pero eso va a ser dentro de una segunda. Bueno, y después de hablar de tenis y de Carlos Alcaraz, vamos a pasar con el fútbol, porque esta semana hemos tenido ese partido de ida de los playoffs de Almería, que no se ha dado muy bien. Hemos tenido una derrota aquí en casa, José, 1-2 ante el Oviedo. Cuéntanos un poquito sobre el partido. Pasamos de partido épico y gran remontada a un intento de remontada que finalmente no se culmina. Un partido en el que Almería realmente fue superior al Oviedo, aprovechó también el factor campo, supo jugar mejor que el Oviedo durante prácticamente todo el partido. Sí que verá que te encuentras con un doblete de Nacho Vidal, uno primero por un rechace después de una parada de Fernando y otro gol de cabeza en el minuto 92, que te dejan pues un resultado negativo. Quedarse con la parte positiva, que el Almería estuvo intentando ganar el partido, tuvo opciones, pero al fin y al cabo pasa como siempre, Sergio, siempre hablamos que los deportes de élite, cuando no rematas el partido o cuando no aprovechas para marcar y ponerte por delante, pues seguramente lo acabes pagando, que fue lo que le sucedió a la Almería, que empezó perdiendo, rápidamente arriba consiguió empatar el marcador, una arriba que sin duda
la nota positiva de Almería, porque parece que ya ha cogido ese rol que todos pensábamos que iba a tener desde que llegó procedente del Madrid-Castilla, de ser un poco el faro por el que tiene que jugar todo el ataque de la Almería. Se nota mucho la baja de Luis Suárez, porque además merece un delantero totalmente distinto a lo que es el colombiano, merece mucho más alto, de jugar por arriba, bajarte la pelota, y Luis Suárez pues ya sabemos que aparte de todo el olfato goleador que tiene, tiene pues todo ese trabajo, eso de marcar el espacio, la velocidad, el regate, que merece pues no te lo da. Por tanto, pues se vio reflejada claramente su baja. Hay que estar muy pendientes de Leo Batistao, que abandonó el campo también en la segunda parte, parece que tocado. Esperemos que pueda estar de vuelta para ese partido ante el Oviedo, pero sin duda es un resultado bastante negativo. Si ya el empate el Oviedo lo conservaba como si fuese oro, porque eran conocedores que en el Carlos Tartiere, pues siendo un empate aquí en Almería, era un resultado bastante favorable para ellos, y jugárselo todo allí ya era un buen resultado, pues si todavía te vas con una victoria, pues más todavía. Así que solo queda tratar de jugar en Oviedo lo mejor posible. Veremos a ver si llega Luis Suárez, porque hay rumores de que el presidente va a fletar su avión privado para recogerlo en Argentina y que llegue a Oviedo. Tampoco sé lo producente que puede ser eso, porque un jugador después de jugar los partidos con su selección, un viaje de los que hay que cruzar el charco de tantas horas para llegar a jugar ante el Oviedo, no sé tampoco si Luis Suárez va a estar capacitado para ayudar al equipo, pero sin duda se notó mucho su baja y el Almería tiene que remontar en Oviedo. Un resultado que hay que remontarlo, que no va a ser fácil, que el Oviedo va a tratar de conservar muy bien, porque ese juego se le daba especialmente bastante bien. ¿Cuáles crees que son las claves para que la Almería pueda revertir ese resultado jugando fuera, en casa del Oviedo, y con una eliminatoria que ahora mismo pues está de cara hacia el Oviedo? Pues yo creo que el Almería tiene que salir a tratar de ganar el partido del minuto 1. Hemos visto que Rubisteño estaba tratando en diferentes partidos de buscar que el partido, los primeros minutos transcurriesen, de entrar en partido, de ser un bloque sólido, y en la segunda parte, con el otro equipo ya cansado, tratar de buscar las individualidades que dieran la victoria. Creo que contra el Oviedo en casa, donde el Almería no ha podido ganar, ya comentamos la semana pasada que el Oviedo es el único equipo de los 6 de arriba a los que el Almería no ha conseguido ganar, y ellos jugando obviamente en el Tartiere van a ser mucho más complicado meterle mano, como se suele decir. Por tanto, el Almería tiene que salir a ganar el partido de primera mano. Sí que obviamente pues las bajas de Pubil, no se sabe si en Suárez van a seguir azotando a la plantilla, pero creo que tiene que salir sobre todo a tener la pelota, a hacer el juego que le caracteriza, ser sólido en defensa, porque creo que encajar un gol te deja prácticamente sentenciado, más aún si lo haces en los primeros minutos, el partido se te va a poner muy cuesta arriba. Hay que ver también cómo va a manejar el Oviedo esa presión de jugar en casa siendo favorito con el resultado a favor, así que creo que va a estar todo en esos primeros minutos, que la Almería se haga intenso, con ganas de jugar, y esperemos que Rubí consiga dar con la tecla y con el 11 para sacar un resultado positivo de allí de Oviedo. Bueno, un paso definitivo en lo que viene siendo la eliminatoria de los playoffs para el ascenso a Primera División. Queda ese pasito de revertir el resultado, que no va a ser fácil, va a ser algo tedioso. Si conseguimos hacerlo, pasamos a una teórica final en la que probablemente sí pueda estar Luis Suárez con esa incorporación después de la selección, si no pasa esa incorporación directa a la semifinal. Esperemos que la Almería sea capaz de revertir ese resultado y conseguir algo positivo para dar ese siguiente paso. Con esto terminamos el programa, damos por finalizado un partido más, otra semana. Vamos a finalizar el programa de Grada 24 Valle Sport Tour. Nos vemos la semana que viene.